2 minutitos pasan de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida e iniciar la charla con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bien, No disculpen también de la voz. fonía, ahí está, pero bueno, estamos en campaña. Es la intensidad de la campaña. Sin duda. Vergara, una de las noticias que hemos dado hoy tiene que ver con esta denuncia pública que hace Sodano de Cabildo Abierto, de que le habrían ofrecido desde el MPP cargos para que, bueno, se cambiara de bando, entre comillas. ¿El Frente Amplio está teniendo una política de ir a buscar dirigentes de otros partidos para que apoyen a Yamandu Orsi? No, el Frente Amplio y, bueno, y obviamente el comando de Yamandu, evidentemente está en diálogo con muchos referentes en todo el territorio nacional, porque, bueno, nosotros sentimos que, así como en el caso de Yamandu, normalmente la gente que ya votó a Yamandu en octubre lo va a volver a votar en noviembre. En el caso de la coalición, no todo el mundo votó a Delgado, sino que existe un espacio de Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, de Cabildo, bueno, ya lo dije, que con quien se puede dialogar y buscar elementos de acompañamiento, de apoyo a la candidatura de Yamandu. Me parece absolutamente razonable. Se ha hecho en todos los balotajes, en este caso concreto y de esta polémica. De ir a buscar a la persona para convencerla y ofrecerle se dan los diálogos naturalmente. A veces uno va, otras veces la gente viene, porque está todo el mundo leyendo una realidad, que es que hay un leve favoritismo a favor de Yamandu en el balotaje, y bueno, y hay gente que de repente no necesariamente mira la otra fórmula presidencial con buenos ojos. Por lo tanto, me parece que esto es normal que suceda hacia un balotaje. El caso concreto de Sodano, el MPP, yo esa telenovela la miro por los medios. ¿Pero se le ofrecen cargos en esos diálogos que usted dice? No, que yo tenga entendido, no, pero yo no participo de todas las reuniones. Vergara, recién hablaba de una leve ventaja de cara al balotaje de Orsi. Es lo que indican las encuestas. Por eso, la pregunta es, ¿entiende que hay otra fidelización, como se señala desde la coalición, a la coalición? Yo entiendo que el Uruguay ha ido conformando dos bases muy fuertes. Una, obviamente, de apoyo al Frente Amplio, otra de apoyo a la coalición en general. Pero no es lo mismo el Frente, que tiene un nivel de unidad, que la coalición, que tiene que estar tejiendo permanentemente. De todas maneras, hay una base de 40 y pico % para cada lado, que es muy difícil de mover. O sea, hay niveles altos de fidelización. Aciertos y errores habrán los dos lados, y hay gente que no se le ocurre cruzar el charco. Sin embargo, tenés un tramo que en última instancia es ese tramo que define la elección, que ve con más, sin esa fidelización, y que en todo caso, por circunstancias diversas, puede ir optando hacia un lado o hacia el otro. Creo que eso es lo que está en juego. ¿Y cuál va a ser el mensaje de cara al 24 de noviembre del Frente Amplio para intentar convencer a esos indecisos, que todavía sigue siendo un porcentaje entre el 5 y el 8? Bueno, yo creo que hay que pensar en un mensaje claro en cuanto a que hay problemas en el país, y esto lo he dicho en esta mesa más de una vez, que requieren diálogo, que requieren negociación, que requieren una política o orientaciones de política que Sereñi le llamaría política de Estado, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia del combate a la fractura social, que no los va a resolver un partido en una administración de gobierno, que se requiere un diálogo para que esas orientaciones atraviesen las administraciones de gobierno, y estamos convencidos que Yamandu tiene las capacidades óptimas para tener ese talante de diálogo, esa búsqueda de negociación, esa búsqueda de orientaciones de política. Está claro que arrancamos de puntos distantes en algunos de estos temas, pero creo que también todos tenemos que llegar a estos temas con mucha más humildad, entendiendo que nadie tuvo las soluciones mágicas, porque no hay soluciones mágicas, y que esa capacidad de diálogo que Yamandu propone y dispone y ha mostrado en su gestión política es un diferencial muy importante. Sí. Del otro lado se habla de diálogo, pero el talante en general no es de diálogo. Bueno, justamente, sin embargo, se señala desde el oficialismo que el Frente Amplio está radicalizado, que faltan los cortafuegos y que justamente esa postura sereñista está muy poco representada, por ejemplo, en el Parlamento electo. Yo me pregunto en el Uruguay quién visualiza a Yamandu Orsi como un extremista, como un radical.
de ninguna manera. Justamente el talante que da Yamandú es el contrario, es el de la búsqueda del diálogo, toda su experiencia a nivel de, no solo de la Intendencia de Canelones ahí en clave de gestión, sino toda su experiencia en el Congreso de Intendentes, donde no hay intendente que haya compartido con Yamandú el Congreso de Intendentes que no tenga buenas palabras sobre su capacidad de dialogar. Sin embargo, parte del argumento del oficialismo es que el Frente no logró ponerse de acuerdo cuando tuvo que asumir la presidencia del Congreso de Intendentes. Es cierto, eso fue un error. Yo recuerdo haberlo criticado en el propio momento, pero es una cuestión anecdótica. Yo creo que nadie visualiza a Yamandú como un extremista. Y yo no veo mensajes desde el Frente Amplio que apunten a una radicalización y demás. En todo caso, extremismo es decir que uno quiere una patria sin izquierda. Eso es extremismo y peligroso y antidemocrático. En todo caso, si es cuestión de calibrar y medir los extremismos, bueno, hay que mirar para otro lado. Pidió disculpas por eso, ¿no? Pero más allá que Bordaberry bienvenidas las disculpas, pero que esas cosas se piensan y se dicen, se piensan y se dicen. ¿Y entonces qué diálogo podría ser posible en un próximo gobierno, gane quien gane, con estos hay aspectos, márgenes, por ejemplo? Hay márgenes, hay mucha gente en la coalición que claramente tiene un talante de negociar. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en materia de seguridad hubo un intento, todos lo sabemos, con Diego Sanjurjo a la cabeza, que lamentablemente no estaba acompañado del talante negociador desde las jerarquías del ministerio en su momento, cuando Heber era ministro, pero evidentemente en temas de seguridad, yo el otro día miraba un debate entre referentes de la coalición y del Frente Amplio sobre el tema cárceles, y yo vi un montón de coincidencias, y un montón de coincidencias, pero sobre todo de la chance de sentarnos a trabajar. No, pero se nos queda acá mismo, decía, donde está sentado usted, que en esas conversaciones que hubo interpartidarias que se convocaron por parte del Ministerio del Interior, el Frente no acompañó. Bueno, no es cierto. Documento. Primero, no terminó. ¿No es cierto, firmando... miente Ojeda entonces respecto a esas reuniones? No es cierto, no acompañó. Lo que sí es cierto es que el Frente termina sin firmar un documento, pero el Frente participó de esas reuniones, presentó un documento, presentó propuestas. De hecho, en el documento final hay propuestas que venían del Frente Amplio, y eso lo reconoció el propio Diego Sanjurjo. ¿Por qué el Frente? Yo fui crítico de eso también públicamente, de que creo que el Frente tenía que haber acompañado algunos de los planteos que estaban en el documento, pero el Frente decide, y lo entiendo, políticamente no firmar el documento, porque en paralelo a que se daba ese ámbito de diálogo, el ministro del Interior, que es el jerarca del tema, era sistemáticamente agresivo con el Frente Amplio. Para dialogar y llegar a acuerdos hay que tener un talante. No es que yo me siento en la mesa a conversar y por otro lado te mando los perros a ladrar. Así no se dialoga, y eso fue un poco lo que pasó. Pero el Frente participó, tuvo la disposición y la sigue teniendo, y además, vuelvo a decir lo mismo, este es un tema que el Frente no utilizó en esta campaña como botín electoral, por eso estamos hablando de diálogo, y Yamandú está proponiendo diálogo. ¿Qué actitud bien diferente? Bueno, yo creo que todos tenemos que ir a este tema con mucha más humildad y entender que primero está la situación de inseguridad que sufre la sociedad uruguaya, y para eso tenemos que trabajar todos en políticas. No hay soluciones mágicas que lo resuelvan en 3 años. Esto mismo que usted dice, políticas de largo plazo. De la campaña, justamente desde el oficialismo se señala que el Frente Amplio no tiene propuestas claras en materia de seguridad y tampoco tiene equipo como para estar haciendo una propuesta clara. Bueno, a ver, nosotros hemos, entrando en tema, planteado sí nuestras discrepancias con las políticas de seguridad actual, totalmente focalizada en los temas de la represión, y que ha soslayado la prevención del delito. Se suponía que pegando 3 gritos en la policía y subiendo penas las cosas se arreglaban. Claramente eso fracasó. La policía, que iba a hacerla justamente, a tener, lamentablemente a partir de los chats de Astesiano y un montón de otros episodios, tuvo que ser descabezada. La Policía Nacional y la inmensa mayoría de los jefes de policías departamentales. Se soslayó la investigación y la inteligencia policial. Se
ignoró por completo el tema de la rehabilitación y la reinserción social. En esa lógica de que todo el mundo va para adentro, hoy tenemos 16.000 personas en Uruguay privadas de libertad, 5.000 más que hace 4 o 5 años, y obviamente eso no ha sido solución de nada. Bueno, el MIDES ha presentado programas para apoyo de liberados, está el programa Cure Violence con los interruptores de violencia. Que tiene una dimensión ínfima comparado con esto que estamos hablando. Por ejemplo, una cosa que está bien, que es que la Dirección del Liberado haya pasado al MIDES, pero ¿cuántos recursos tiene la DINALI para atender cuántas personas que salen de la cárcel, ¿verdad? Estamos hablando de que los presos aumentaron en 5.000. Y ni que hablar que otra pata importante de las políticas de seguridad es que se ha debilitado el combate al lavado de dinero. El gran narcotráfico que ha ido cambiando de forma sigue mostrando actividad en esos containers que llegan a Europa de manera más o menos sistemática. El seguir la ruta del dinero es algo que se ha debilitado. En fin, vuelvo a decir, nadie tiene soluciones mágicas y nosotros podemos tener ideas sobre todas estas cosas. Y hay cosas que se pueden dialogar mejor con la coalición, como hablaba hace un rato el tema cárceles. Basta leer el informe del comisionado parlamentario de cárceles para ver el estado de situación y líneas de acción. Bueno, vuelvo a decir, creo que la clave es buscar orientaciones de política acordada para los próximos años en esta materia que involucren todas estas dimensiones, porque nadie va a resolver mágicamente un problema que es realmente muy complejo y muy angustiante para la sociedad uruguaya. Ayer Búsqueda daba cuenta de la posibilidad o que se manejara el nombre y retornar a nuestro país Diego Canepa, el ex prosecretario de la Presidencia, como un eventual canciller en caso que Yamandu Orsi gane las elecciones. ¿Qué tiene de cierto? ¿Qué información se maneja a la interna frente a No, yo no tengo ninguna información. Creo que Yamandu ha sido bien claro hasta el momento de que, además de haberse predesignado al economista Gabriel Odone para el área de economía, ha decidido no manejar otros nombres para otras carteras. Por lo tanto, si Yamandu tiene esa tesitura, ni que hablar, que no voy a ser yo que me ponga a opinar. ¿Le interesan los temas de política internacional vinculados a Cancillería? A mí, ¿cómo no me van a interesar los temas de política internacional? Desde la economía, desde la diplomacia, desde los acuerdos, claro, es un tema muy relevante en la gestión del Estado. ¿Se ve nuevamente en un cargo ejecutivo? Eso primero hay que ganar, después pensar. A título personal, ¿le gustaría más trabajar nuevamente en el Parlamento, hacer aportes? No voy a dar ningún mensaje al respecto, ya me lo han preguntado durante meses, ¿verdad? Que economía, que cancillería, que intendencia, que esto, lo otro. Me parece que estamos a una semana de la elección, vamos a esperar la elección, aspiramos a que Yamandu sea el próximo presidente, y para evaluar y tomar esas decisiones hay que ver también cómo se arma el paquete entero, ¿verdad? Que obviamente Yamandu ya más o menos debe tener en la cabeza, pero que hasta el momento ha planteado, bueno, no nos adelantemos a manejar nombres. ¿Coincide con las expresiones de Odone de que se perdió el tiempo en apostar a un TLC con China y que no hay en la agenda para los próximos años, bueno, posibilidades firmes de tratados de libre comercio con China u otros países? Estamos en un mundo donde los tratados de libre comercio han ido perdiendo atractivo o peso o posibilidades, en un mundo además ahora con el triunfo de Trump, en donde el riesgo más bien es ir a un mundo más proteccionista y no más abierto. En ese sentido no son buenas noticias. Creo que estaba bastante clara nuestra visión crítica de cómo fue la actitud del gobierno uruguayo en el inicio, cuando fue al Mercosur a decir que el Mercosur era un lastre, una carga, y que nosotros íbamos a negociar por nuestro lado. Y que, bueno, se avanzó en una prefactibilidad de acuerdo con China, como ya se había avanzado en gobiernos anteriores, quizá ahora un poquito más, pero está claro que se llegaba a un punto en donde había una definición de índole política que era previsible que no ocurriera. ¿Coincide con que se perdió el tiempo? Bueno, es una expresión fuerte, pero básicamente era previsible que no hubiera un acuerdo Uruguay-China
cuando eso no estaba en concordancia con la situación y las posturas políticas en el Mercosur. China no va a hacer un acuerdo con Uruguay si eso le implica un conflicto con Brasil. Desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, hubo más marketing que realidad. Porque Paganini de alguna manera ha remarcado en sus últimas declaraciones la cercanía con Rubio, que es el referente para América Latina propuesto por Trump, y que bueno, eso de alguna manera puede ser una buena noticia para las relaciones o justamente avanzar en un TLC con Estados Unidos. Yo creo que, vuelvo a decir, no visualizo un mundo donde se profundicen los TLC. No me imagino un TLC de Uruguay y Estados Unidos al margen del Mercosur, lo mismo que con China. Eso creo que está claro que no va a pasar. Uruguay tiene un acuerdo marco con Estados Unidos que es bastante menos ambicioso que un TLC, pero que al Uruguay le ha servido, porque ha podido negociar aspectos puntuales, las exportaciones de cítricos, las exportaciones de carne ovina. O sea, hay un marco de diálogo. Creo que con China nosotros también podemos aspirar a acuerdos menos ambiciosos y tratar de lograr ya no cuestiones de acceso como es con Estados Unidos, Europa, sino de rebaja de algunos aranceles. O sea, hay que ser flexible. El Uruguay, estamos en una geopolítica distinta, con la emergencia fuerte de China en el mundo, con Trump ahora en Estados Unidos, con Europa en donde el Tratado Mercosur-Unión Europea claramente está enfriado. Basta recordar cuando Lula va a Francia y Macron poco menos que le dice acá hay que empezar todo de nuevo, cuando hay más de 20 años de negociación atrás. Hay que manejarse con mucho pragmatismo, con la habilidad de que no te podés pelear en este mundo geopolítico, que Uruguay necesita insertarse por su propio interés. No te podés ni pelear con ninguno, ni casar con ninguno. Bueno, en ese margen de flexibilidad y de inteligencia es donde nos tenemos que... Vergara, volviendo a nuestro país, en estas últimas horas otro tema de debate y discusión y de acusaciones cruzadas ha sido el informe del Cuesta Duarte, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT respecto, bueno, primero que el Frente Amplio aparentemente lo toma como un insumo, lo analiza en la interna de su fuerza política, y se cuestiona también el gobierno por la elección de esos números que se hace respecto a la masa salarial y el cambio de metodología del Instituto Nacional de Estadística. Apelo a su capacidad de docente, de economista. No de síntesis, por suerte. Bueno, de síntesis también, como un minuto porque tenemos poco tiempo. Pero tal vez para el común denominador de la ciudadanía no está tan claro qué es la masa salarial y sobre todo qué implica un cambio de metodología. Claro. Porque el INE, entiendo, debe ser un instituto respetado más allá de los gobiernos. Sin duda. Acá no hay un cuestionamiento al INE. El Frente Amplio tiene que tomar como insumo todos los informes que hay en la vuelta. Los del INE, los de las cámaras empresariales, los del PIT-CNT, por supuesto. Que hay permanentes cambios metodológicos en las cuestiones estadísticas, tanto a nivel del INE, del Banco Central o de cualquier marco, es sistemático, es normal. Y obviamente eso a veces genera las dificultades de comparación, porque si yo mido esto de esta manera y después la mido de otra, no necesariamente los números son comparables. Con el tema empleo, que es lo que está atrás de esto, con dos metodologías distintas, reitero, está bien que el INE procure mejorar su metodología, no hay un cuestionamiento al INE, pero ignorando que haya un cambio metodológico, el gobierno compara este número con este número y dice, se crearon 100.000 empleos. Y eso es lo que no es así. Lo mostró un estudio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, no el Frente Amplio, que dijo, ojo con esta comparación, porque si mantuviéramos las metodologías, ese crecimiento no es de 100.000, sino de 30.000. Y la tasa de empleo hoy no sería más alta que la del 2019. Ahora, la diferencia es grosera. Y la tasa, claro, y la tasa de desempleo hoy no sería más baja que la del 2019. Lo dice el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Me acuerdo haber hablado de esto incluso en el Parlamento, se pueden buscar la versión taquigráfica, explicitando que no era una crítica ni un cuestionamiento al Instituto de Estadística. Para entender un poco más, ¿cuál es la elección antojadiza que, entiendo, se desprende de sus palabras de este gobierno? Y porque el gobierno quiere mostrar que ¿pero aumentó qué compara? ¿Qué en con qué? 100.000...
datos que surgen de una metodología con datos que surgen de una metodología distinta. Entonces no es comparable. Obviamente el gobierno elige porque prefiere decir que generó 100.000 empleos que generó 30. Claro, pero los empleos es algo medible. A partir de formas de hacer encuestas. La encuesta continua de hogares cambió las formas de relevar la información. Entonces, todas estas cosas son estimaciones y se estiman en base a una metodología. El INE, vuelvo a decir, como el Banco Central en las cuentas nacionales, tiene que estar sistemáticamente mejorando la metodología. Lo que hay que ser cuidadoso, y no lo digo yo, lo dice el INE en su comunicado, es cuando uno compara. Entonces yo creo que dejando en claro esto, bueno, ahí sí vamos en base a este estudio de la Facultad de Ciencias Económicas, a decir, el panorama laboral hoy en Uruguay no es sustancialmente mejor que el 2019. Creo que el panorama laboral y salarial es consistente con el hecho de que hoy hay más gente pobre y hay 100.000 trabajadores más que ganan menos de 25.000 pesos. Por lo tanto, todo esto hay que tomarlo con pinzas, pero me parece bien que haya una discusión pública sobre esto, porque la imagen equivocada, creo yo, es que el Uruguay está floreciente en materia de crecimiento y empleo, que se crearon 100.000 trabajos nuevos, y eso no ha sido así, dicho por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Económicas. Vergara, muchas gracias. Ha sido un gusto.